Damos comienzo ahora al producto mixto. Vamos a dar la definición de producto mixto y para ello consideramos tres vectores x y z no nulos. Entonces, al número real del producto escalar del vector x por el resultado del producto vectorial de y por z se le suele denotar así unas llaves x, y, z en ese orden para observar que es el producto del escalar del primero por el vectorial de los otros dos. Como este resultado del producto vectorial era un vector y el resultado del producto escalar es un número real, el producto mixto, como veis, es un número real. Si uno de ellos fuese el vector nulo, entonces el producto mixto vale el número real 0. Vamos a hablar de las propiedades del producto mixto. Todas ellas, como en la mayor parte de los casos hemos venido haciendo, salvo las que más dificultad tengan, en cuyo caso las demostraré en estas clases teóricas, pero el resto se tratarán de hacer como ejercicios prácticos en las clases dedicadas a cuestiones de problemas, aunque por cierto deben de incluirse las demostraciones en la teoría, es decir, que si en el examen os aparece una pregunta teórica y vais a hablar de las propiedades, bien del producto mixto, del producto vectorial o de cualquier otro tema que hayamos trabajado, se deben de incluir siempre las demostraciones, por mucho que nosotros lo realicemos en las clases prácticas. Bien, la primera de ellas dice que si x es un vector cuyas componentes son x sub 1, x sub 2, x sub 3, y es un vector de componentes y1, y2 y 3, z un vector de componentes z1, z2, z3, el producto mixto de x y z ha de ser igual al determinante, esta es la expresión analítica, repito, el determinante de las componentes del vector x, de las componentes del vector y de las componentes del vector z. Muy fácil de recordar y cuya demostración es bastante sencilla, recordando simplemente que el y por z era un determinante y que el x por el y por z era, en su expresión analítica, la primera componente de x por la primera del y por z, más la segunda de x por la segunda del y por z, más la tercera de x por la tercera del y por z. Podéis iniciar vosotros la intentona de la demostración, aunque, insisto, se realizará en las clases prácticas. Lo podéis anotar como ejercicios pendientes, aparte de la colección de problemas que os he dado. La segunda propiedad nos dice que el orden, desde luego, afecta bastante en el producto mixto, es decir, que el producto mixto de x por y z sí es igual al producto mixto de y z x, sí es igual al producto mixto de z x y, pero es igual que el signo de signo contrario, o sea, menos, el número real que nos dé y x z igual, menos el número real que nos dé el producto mixto de z y x igual, menos el resultado que nos dé el producto mixto de x, z, y. La tercera propiedad dice que si los vectores x y z son coplanarios, el producto mixto vale 0. Efectivamente, el determinante entonces valdría 0, puesto que al ser coplanarios serían vectores linealmente dependientes. Si alguno de ellos es el vector nulo, el producto mixto también vale 0. Pues la demostración también la podéis intentar vosotros, puesto que es bastante sencilla. Si alguno de ellos fuese el vector 0, una de estas filas estaría completa, llena de ceros. Vamos a ver a continuación la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que el volumen del paralelepípedo formado por los vectores x y z es igual al valor absoluto del producto mixto de ellos. Bien, establecemos la figura. Los vectores x y z nos forman este paralelepípedo que tenéis en figura y que vais a tratar de dibujar. El valor absoluto del producto mixto, como veis, está encerrado entre llaves de los vectores x y z, será igual al valor absoluto del resultado. Recordamos, el producto mixto era el escalar
de x por el resultado del vectorial y por z. Y este valor absoluto, recordando lo que era el producto escalar, será el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma x con este resultado del y por z, que le vamos a llamar n. Vamos entonces a analizar esta expresión. El y por z, en primer lugar, es un vector en la dirección perpendicular a ambos, el vector n. El módulo de y por z, recordéis la expresión del producto vectorial, módulo de y por z era el área de la base del paralelogramo que nos forman los dos representantes, el área de la base de ese paralelepípedo. El resto de esta expresión, es decir, el módulo de x por el coseno del ángulo que forman x con n, es decir, módulo de x por coseno del ángulo que forma x con n, pues en este triángulo tendríamos que sería la hipotenusa por el coseno de este ángulo, que es precisamente el módulo de este vector, o sea, la altura de ese paralelepípedo. Por lo tanto, en esta expresión de aquí tendremos que es área de la base por esto otro que es la altura. Por lo tanto, el módulo del producto mixto va a ser el volumen de dicho paralelepípedo, es decir, el área de la base por la altura. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde el paralelepípedo nos va a venir dado por 4 puntos. Un punto, 2, 3 y 4, que nos van a determinar las diferentes aristas de este cuerpo. Si nos dicen que nos dan los puntos, A es el 1, menos 1, 0, B, 2, 1, 3, C, 0, 1, menos 1, D, 1, 0, 3, y nos piden calcular el volumen del paralelepípedo formado por esos 4 puntos, pues es muy sencillo, no tenemos más que calcular las componentes del vector AB, extremo menos origen, en todo momento. Se calculan entonces, como decíamos, para el volumen del paralelepípedo, el vector AB, componente del extremo menos las del origen, 2, menos 1, 1, menos 1, 3, menos 0. Para el vector AC, extremo menos origen, 0, menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 0. Y para el AD, pues extremo menos origen, 1, menos 1, 0, menos 1 y 3, menos 0. Entonces, el volumen del paralelepípedo de aristas AB, AC y AD va a ser precisamente el producto mixto de esos 3 vectores, que es escribir sus componentes en el determinante y nos dan 10 unidades cúbicas, se suele escribir para la expresión del volumen. Vamos a comenzar con las aplicaciones del producto mixto y en primer lugar hablaremos del volumen del tetraedro. Dibujamos en principio un paralelepípedo, el A, B, C, D, E, F, G, H. Ese volumen del paralelepípedo, cuyos representantes vamos a considerar AB, AC y AD, recordamos por la propia definición del producto mixto, que era el producto mixto de esos representantes del AB, el AC y el AD. En la cuarta propiedad lo demostramos además. Vamos a dividir este prisma con unas diagonales, la diagonal EF y la diagonal CB, por la mitad. El prisma cuadrangular nos va a quedar dividido en 2 prismas triangulares. Y a continuación vamos a observar en este prisma triangular delantero los 3 tetraedros que nos vamos a encontrar. Uno de ellos va a ser el que está resaltado en rojo y al cual me voy a referir, el ABCD. Otro va a ser el CDEF y otro de esta mitad triangular va a ser el FDCB.
Es decir, que en esta mitad delantera tenemos 3 tetraedros. Otros 3 simétricos habrá en la parte trasera, por lo tanto habrá 6 tetraedros en todo el paralelepípedo. Lo cual significa que si conocemos el volumen del paralelepípedo, el volumen del tetraedro será 1/6, puesto que había 6 tetraedros de ese producto mixto del AB, el AC y el AD. Con un poquito de facilidad e insistencia en la percepción espacial, lograréis observar los 6 tetraedros. Es mucho más fácil ver en esta mitad triangular delantera, ver los 3 tetraedros que los voy a repetir. El ABCD, el CDEF y el BCDF, este de acá. Vamos a ver ahora la última aplicación, que es la perpendicular común a dos rectas. Para ello vamos a situarnos en la gráfica y a comentar un poco la figura. Disponemos de una recta R con un punto determinado de ella M y un vector director D. Otra recta S, que la voy a considerar contenida en un plano. Como referencia, S se cruza con la anterior con un punto determinado N y un vector director D'. La recta R la he proyectado sobre el plano para que se dé la imagen de que se cruzan y obtendré la recta R'. Entonces lo que nos piden es la perpendicular común, es decir, la recta T, que la calculemos. Aquí ponemos los elementos que resaltan. A la recta R la definen el punto M y el vector director D, como hemos comentado. A la recta S la definen el punto N y el vector director D'. La recta T va a ser perpendicular común, por lo tanto su vector director, que le vamos a llamar U, va a ser perpendicular a ambas rectas, es decir, a ambos vectores directores. Y por lo tanto será el vector director de la recta T el producto vectorial D por D', de los vectores directores de esas dos rectas. Vamos a considerar ahora X un punto cualquiera genérico de esta recta T, el punto que queremos nosotros determinar genéricamente. Está claro que los vectores MX, U y D, que le puedo situar a lo largo de esta recta, constituyen un plano, ese que está un poco coloreado en amarillo. Si es que son coplanarios, porque constituyen un plano, significará que el producto mixto de ellos, de MX, de D y de U, vale 0, es decir, son linealmente dependientes. Análogamente, si hacemos la consideración del punto N de la recta S con el vector X genérico, con el punto X genérico de la recta T, el vector NX, el vector U de esta recta y el vector D' de la recta S constituyen un plano que es el que aparece coloreado en rojo. Es decir, van a ser esos 3 vectores que acabo de comentar, el NX, el U y el D', van a ser coplanarios. Por lo tanto, también su producto mixto debe de ser igual a 0. De aquí se obtiene un plano de cada una de ellas y la intersección de esos dos planos nos va a dar precisamente la ecuación de la recta T, que es la perpendicular común a ambas rectas. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.